que todos los venezolanos apoyamos la lucha contra la corrupción, pero la lucha justa, autónoma, imparcial, expedita. Esa lucha también depende de la Fiscalía. Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, es mi invitada esta noche. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Me acompaña en el estudio la fiscal general Luis Ortega Díaz. Buenas noches y bienvenida. Hola Shirley, ¿cómo estás? Me contaba que era la primera vez que veía el programa y estaba aquí conmigo. Primera vez que te veo también a ti. Bueno, espero que a partir de esta noche pues usted esté vigilando también el programa a ver cómo va. ¿Es que tú me vigilas a mí? Bueno, yo creo que la tarea de los periodistas es vigilar que las personas que están en los poderes lo hagan bien y lo hagan de manera justa, de forma autónoma. Qué bueno. Vamos a comenzar. Con esa misma forma de vigilar deberían también informar, para que todos los venezolanos se enteren de cómo ocurren las cosas y no haya sesgo. Bueno, fíjese que parte de la tarea que hoy la tengo hoy aquí, de la intención es que, bueno, conozcamos quién es Luis Ortega Díaz, de qué manera pues se maneja la justicia en Venezuela, la fiscalía como tal. Yo creo que debemos comenzar un poco con el tema que es noticia. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro acudió a la Asamblea para pedir una ley habilitante. Yo me preguntaba quizás por qué, porque en Venezuela la justicia desde el punto de vista jurídico está muy bien estructurada. La estructura jurídica tiene una buena estructura, es muy sólido y tiene instituciones como la Contraloría y la Fiscalía que son competentes en esa materia de la corrupción. Tienen, digamos, competencias con relación a frenar o la lucha contra este delito. ¿Por qué el presidente necesita facultades especiales en esta materia? Mira, yo voy a empezar por señalarte que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por cierto la tengo por aquí, consagra de manera expresa que el presidente de la República puede, dentro de sus atribuciones, solicitar que se le habilite para dictar leyes. O sea que constitucionalmente él está plenamente facultado para solicitar esta habilitante. Y quiero recordarte también que en la historia de este país todos los presidentes han gobernado con habilitantes, o sea, con leyes habilitantes. O sea que no es nada novedoso, ni tiene que sorprendernos, ni tiene que horrorizarnos. Pero la otra circunstancia es que, y que yo creo que es lo más importante, es que el presidente está pidiendo un habilitante concretamente para atacar la corrupción. Y ese concepto conservador de que, bueno, ya las leyes están completas, o lo que decías, si ya el sistema de justicia está completo, no recuerdo exactamente cómo señalabas. Una estructura jurídica sólida, hay una ley anticorrupción. Sí, bueno, una ley anticorrupción que ya tiene algunos años y que el avance que ha tenido el Estado venezolano, la sociedad misma, hace imprescindible también el cambio de algunas normas. Pero te decía, y además tenemos que adaptarnos a la situación actual. Ya te voy a decir por qué. Te señalaba que una habilitante, por ejemplo, en el caso de la solicitud que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para atacar la corrupción, hay un conjunto de planes y proyectos sociales que algunas veces se ven mermados porque los fondos son destinados a hechos de corrupción. Entonces, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 3, dice que dentro de los fines del Estado, y yo te lo voy a leer, son muchos que dice el artículo, pero dice la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Entonces la corrupción compromete seriamente lograr estos fines, estos altos fines del Estado. La corrupción afecta la calidad de vida de todos los venezolanos, no hay duda de eso. Entonces yo creo que una decisión política trascendental del gobierno es haber planteado la lucha contra la corrupción. Y por eso el Ministerio Público apoya la propuesta del presidente Maduro. Y si para eso requiere de poderes especiales como un habilitante, yo creo que la Asamblea Nacional
debe otorgarle esos poderes. Ahora, para... si hay quizás elementos para considerar que en Venezuela hay corrupción, yo me preguntaba si allí hubo una falla de las instituciones que son las encargadas de velar que eso no ocurra. Me pregunto, la Contraloría, la Fiscalía, ¿hay fallas de parte de ustedes y por eso se pide un poder especial para poder investigar estos casos? No. ¿Hubo impunidad, hay impunidad con relación a este tema? Yo quiero recordarte también que nuestro libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura hace referencia al tema de la corrupción. Y es más, en Bolivia, en un discurso que él pronunció también con motivo de la Asamblea Constituyente de Bolivia, él también hace referencia a la corrupción. O sea que esto no es novedoso. Y ayer el presidente Maduro en su discurso también hizo mención a lo que señalaba nuestro libertador Simón Bolívar respecto a la corrupción. Y nosotros tenemos también una trayectoria de corrupción de los gobiernos de la denominada Cuarta República, donde no eran enjuiciados sino los cuadros más bajos, porque la responsabilidad nunca recaía sobre los altos funcionarios. En esta nueva república se han enjuiciado generales, diputados, gobernadores, o sea, sin distinción. Es decir, que ha habido un ataque contra la corrupción. Y no es que haya una debilidad. Yo creo que hay que cambiar algunos instrumentos jurídicos. Se hace necesario, especialmente por el tema de la divisa. No, fíjese, la corrupción entiendo que es cuando hay dinero que es público, que es utilizado para fines particulares. Ahora, la pregunta está si la persona que utilizó ese dinero, o la organización pública, o la institución pública que utilizó ese dinero, que tuvo acceso a esos fondos que son públicos para el bien de todos los venezolanos, ¿cómo tuvo acceso a ello? Bueno, porque tenía y disponía de poder. Y ahí le pregunto, ¿quién lleva 15 años en el poder en la actualidad? El oficialismo. Me pregunto yo, ¿ha penetrado la corrupción en el oficialismo? Es que fíjate una cosa, tú estás partiendo de un concepto de que, bueno, 2 y 2 son 4. No, en corrupción no siempre ocurre así. Hay que ver las circunstancias que rodean los hechos. Es más, para la comisión de un delito, tú siempre tienes que revisar todas las circunstancias, porque el delito, ya sea de corrupción, sea un delito común, es un hecho social. Y tú no puedes abordarlo como una ciencia matemática, sino como una ciencia social. Entonces hay que estudiar una serie de circunstancias y concretamente la corrupción es un hecho profundamente social que está ligada a los desvalores que hay en la sociedad y que a través de algunos medios de comunicación, en lugar de incentivar esos valores positivos, esos valores que lleven a la persona a ser feliz per se, y no por las aspiraciones que tienen de esas cosas maravillosas que se presentan algunas veces a través de los medios de comunicación, quizás nosotros tuviéramos unas personas más arraigadas en los principios y valores que deben guiar no solamente a la sociedad entera, sino a los funcionarios públicos. En la también. lucha con la corrupción, usted tiene aquí, me trajo unas cifras que ustedes han, de hecho, trabajado en ello. ¿A cuántas personas han detenido? ¿Quiénes han sido estos funcionarios? ¿En qué cargos estaban? Porque también una parte de las inquietudes que leí de la gente es que quizás hay funcionarios de nivel medio, pero no de rango alto. ¿Por qué? ¿Son inocentes? ¿Permanecieron ignorantes frente al delito? ¿Eso puede pasar? ¿O hay algún tipo de simpatía política? Pero sí quiero saber las cifras porque de repente nosotros desconocemos a quién se ha detenido por esta causa. No, fíjate, yo no te traigo nombres porque se hace materialmente imposible indicarte los nombres de cada una de estas personas. Porque han sido aprendidas hasta ahora, desde el 26 de julio al 3 de octubre, 278 personas. No te puedo hacer mención a ello, primero porque no los tengo aquí. En segundo lugar... ¿Forman parte del gobierno? No, escúchame una cosa. Yo creo que tú tienes un error porque fíjate. Está bien, por ejemplo, yo me puedo equivocar, sí, lo que quiero es que me lo aclare. Sí, porque fíjate, el Estado venezolano tiene 5 poderes. El gobierno es el ejecutivo. Por ejemplo, yo soy poder ciudadano, pero no soy parte del gobierno. El poder legislativo forma parte de la Asamblea Nacional, pero no es parte del ejecutivo, del gobierno. Entonces, fíjate una cosa, no es que son del gobierno,
Y hay otro elemento aquí que es importante señalar. Los hechos de corrupción algunas veces involucran también a particulares. Bueno, vamos a referir, ¿fueron funcionarios públicos? No, funcionarios públicos en concurso con particulares. Okay. Y acuérdate que la función pública no solamente la ejerce el Ejecutivo, sino también lo ejercen los demás poderes, y los poderes en división y en estructura, es decir, poder nacional, poder estatal y poder municipal, porque las alcaldías, los alcaldes y los funcionarios de las alcaldías, los concejales también son funcionarios públicos, y a veces ocurre que los alcaldes no son afectos al gobierno nacional. Y aquí tenemos el caso de muchos alcaldes que han sido enjuiciados y no son parte del gobierno nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, diputados que están siendo procesados, investigados, exdiputados que no son parte del gobierno. Entonces, tenemos que partir de no generalizar así y decir, bueno, el gobierno. Es que no es el gobierno, es el funcionario público. Sea parte del gobierno, parte del poder municipal, del poder estatal. Es importante que usted haga mención de eso, y tengo que hacer un corte, pero sí tengo que preguntarle con relación a si la ley habilitante, por ejemplo, en la medida que el objetivo es luchar contra la corrupción, se aplica igual para todos. Es decir, la solicitud, por ejemplo, de antejuicio de méritos es solo, se ha solicitado, es solo a diputados o funcionarios públicos que forman parte de la oposición, de la unidad. ¿Qué sucede con los otros casos de los otros funcionarios públicos? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sí.